Hola, hoy te voy a hablar sobre el desarrollo de uno de los cazas de combate más interesantes que existen y que se encuentran muy relacionados con las políticas de defensa total llevadas a cabo en Escandinavia durante la época de la Guerra Fría y que estuvieron también relacionados con la línea Kalix o el programa atómico nuclear sueco, dentro de toda la política de defensa desarrollada por Suecia. Vamos a hablar sobre el caza Saab 37 Viggen y su desarrollo a lo largo del tiempo. Si quieres saber todo lo relacionado con el desarrollo de este poderoso caza de combate, quédate conmigo y acompáñame en el viaje por esta historia. Durante la Guerra Fría, Suecia llegó a tener la cuarta fuerza aérea más grande del mundo, con más de 1000 aparatos de combate para mantener una política de neutralidad que le llevó a desarrollar el concepto de la defensa total, en la que el país debía ser completamente autosuficiente en materia de armamento. Y esto incluía también los desarrollos de aviación, en los que algunos de estos modelos que vamos a mencionar ahora estaban relacionados también con el programa atómico nuclear o instalaciones más convencionales como la fortaleza de Boden o la línea Kalix, las cuales ya explico en vídeos anteriores y de los que iré dejando enlaces a lo largo de este vídeo que estoy presentando para que sepan un poco más de qué estamos hablando. La historia de los aviones a reacción comienza concretamente en 1942, cuando la Alemania nazi desarrolla el que fue el primer avión de combate a reacción del mundo, el Messerschmitt 262, que lamentablemente no pudo ser producido en grandes cantidades y aún así, a pesar de que la Alemania nazi pretendía cambiar el curso de la guerra con él, sencillamente esto no se pudo hacer. Sin embargo, a partir de este modelo que estamos viendo aquí, vendrían los estudios de los desarrollos posteriores de los cazas que conocemos en la actualidad, que provienen precisamente de este primer diseño del Messerschmitt 262. Sin embargo, el modelo sería estudiado por todos los países del mundo que quisieron desarrollar después sus propios aviones de combate en el futuro, incluidos los cazas de combate que veremos de Suecia a continuación. Sin embargo, el Messerschmitt 262 no fue el único modelo que estudiaron los suecos para desarrollar su propia fuerza de aviación. Hubo algunos otros más, como los que vamos a ver ahora más adelante. Al principio, los diseños a reacción hechos por los suecos estuvieron muy influenciados por los británicos e inclusive al principio llegaron a usar motores diseñados en este país. Un ejemplo de esto es el desarrollo de uno de los primeros cazas británicos a reacción, el Gloster Meteor, y más adelante uno del cual los suecos llegarían a comprar un modelo en específico que estudiaron en profundidad, el de Havilland Vampire, el cual les llevaría a desarrollar su primer avión a reacción. Los estudios de estos diseños mencionados anteriormente dieron como resultado el J-21R, el que sería el primer avión de combate a reacción diseñado en Suecia y a partir del cual vendrían todos los modelos posteriores, cuyo resultado de todas las evoluciones e investigaciones terminó siendo el caza de combate Viggen, que prestó servicio en la Fuerza Aérea Sueca durante 30 años aproximadamente. A partir de aquí, la Fuerza Aérea Sueca tuvo en su inventario desarrollos como el Saab 29 Tunnan, el Saab 32 Lansen, después vino
el desarrollo del SAF-35 Draken, que empezó el servicio en la Fuerza Aérea Sueca durante la década de 1950 y se mantuvo en servicio hasta finales de los años 90, se hicieron más de 600 aparatos de este tipo, llegó a haber exportación de ellos y fue desarrollado como caza interceptor de bombarderos estratégicos. Este fue uno de los primeros diseños suecos pensados específicamente para defenderse de un ataque nuclear, en una época en la que era necesario llevar la bomba atómica dentro de un avión de combate para poder llevarla al objetivo a atacar. Y ya por último mencionar de manera anecdótica el desarrollo del SAF-36 Vargen, que iba a ser un avión caza de combate de ataque específicamente diseñado para llevar lo que sería la bomba atómica sueca, que sin embargo no llegó a pasar más allá del simple diseño y maquetación. No se llegó a construir siquiera un prototipo de este aparato, pero lo mencionamos porque este iba a ser en principio el principal caza de combate sueco antes del desarrollo del que sería el sustituto de este diseño, el SAF-37 Viggen. Terminó siendo el sustituto de este caza por una serie de razones que vamos a mencionar ahora a continuación. Sin embargo, con el paso del tiempo, el interés de Suecia por el desarrollo de las armas atómicas empezó a disminuir por una serie de razones técnicas y políticas. Y empezó a surgir más el interés por el desarrollo de una poderosa fuerza aérea que fuera capaz de combatir contra la mismísima Unión Soviética. De ahí se empezó a desarrollar un concepto de defensa aérea basado en pistas de aterrizaje camufladas dentro de las carreteras del país, conocidas como Vägväsarna. Las bases aéreas secretas, pistas de aterrizaje, se desarrollaron alrededor de 700 de ellas a lo largo de todo el país y para ello se diseñó se buscaba el diseño de un caza de combate específico que pudiera operar en estas condiciones con capacidad conocida como STOL técnicamente, que es de despegue y aterrizaje corto. Para lo cual, ninguno de los aviones que mencionamos anteriormente estaba específicamente diseñado. Así que aquí fue cuando empezó a derivarse los recursos utilizados en el SAF-36 Vargen para completar el desarrollo del que sería el mejor caza de combate de Suecia hasta finales de los años 90. Cuando empezaría a ser sustituido por el actual que tienen, que es el Gripen. Concretamente, el SAF-37 Viggen, que debía ser capaz de operar específicamente en las condiciones de estas pistas de aterrizaje que estamos mostrando aquí, en la página oficial del Ministerio de Defensa sueco. El avión fue desarrollado basándose en varios modelos, en los que al principio se parecía un poco al British Harrier, como pueden ver, pero tenía que cumplir con las características de despegue y aterrizaje corto. Tenía que poder transportar armas pesadas, desarrollar grandes velocidades a baja altitud, así como también ganar altitud a altas velocidades y de manera rápida, y desarrollar muy altas velocidades para su fuga y poder despegar y aterrizar en prácticamente cualquier lugar. Y para la solución de los problemas técnicos que representaba todo esto, se utilizaron los ordenadores más potentes de la época para realizar los cálculos necesarios con los que poder realizar el diseño sin posibilidad de error, ya que tenía que ser un modelo aceptable económicamente para el país y que cumpliera con todas las tareas que debía cumplir un modelo como este.
El diseño era tan complejo que hubo más de una compañía que participó en su desarrollo. No fue solamente la Saab. Entre otras tenemos empresas como Honeywell, la Philips, AGA, SRA, Trollhättan Flick Motor y Ericsson, que participaron en el desarrollo tanto de la aviónica como de los sistemas de comunicaciones y el potente radar que tendría el avión para localizar objetivos, pionero en su momento. Los estudios preliminares de maquetación y del desarrollo del motor se empezaron a partir de 1953 con una maquetación al principio en la que se desarrolló una doble ala tipo Canard, y aquí pueden ver las pruebas a las que fue sometida la maqueta antes de empezar a desarrollar el prototipo ya dentro de la década de 1960. Esto que están viendo ahora mismo corresponde a las pruebas de maquetación de los años 50 y el diseño del primer prototipo del avión, como pueden ver ahora mismo, en la que se sometió a diversas pruebas en un túnel especial, pruebas a la capacidad de resistencia humana, a los aterrizajes, alerones. El sistema de tren de aterrizaje fue desarrollado de manera poco común para un caza de combate, lo cual le permitía tener mayor ligereza, pero lo más innovador fue precisamente el radar, uno de los pioneros en su tipo en el mundo. Al principio, también se desarrolló un sistema de escape para los pilotos en caso de derribo, que es este que pueden ver ahora mismo. El desarrollo del Viking no estuvo exento de accidentes y contratiempos, como pueden ver, ya que la neutralidad tuvo un coste muy alto para el país en muchos sentidos. Dentro de los requisitos que debía tener el avión, también debía ser fácil de mantener y sobre todo fácil de volver a poner en vuelo por pocas personas con relativamente poco entrenamiento. Se necesitaba un equipo de alrededor de 3 personas, en lo que tenemos que pensar que normalmente los reclutas suecos de la época solían ser estudiantes que en ocasiones llegaban a hacer el servicio militar solamente durante fines de semana en tiempos normales. Así que el adiestramiento debía ser relativamente sencillo para que 3 personas que normalmente eran estudiantes una buena parte del tiempo pudieran poner el avión en vuelo otra vez desde las pistas de despegue y aterrizaje que fueron desarrolladas por todo el país. Se realizaron 5 versiones diferentes del Saab 37 Viggen que debían estar acordes a las necesidades que tenía el país. Entre ellas tenemos el AJ-37, que era un caza de ataque, el SK-37, que era un avión de entrenamiento, el SH-37 era un modelo de Viggen específico para vigilancia oceánica, es decir, vigilancia marítima. El SF-37 era un avión especialmente diseñado para reconocimiento y después tenemos el JA-37 que fue desarrollado como caza de intercepción, un caza interceptor. Es un modelo que fue utilizado junto con los otros que estuvimos mencionando, principalmente con el Draken, hasta principios de la década de los años 2000. El último vuelo concretamente del Saab 37 Viggen fue en el año 2005 hasta que se puso fuera de circulación en la Fuerza Aérea Sueca.
El primer vuelo del prototipo del Viggen 37 fue realizado en el año 1967. Ya en el año 1968 comenzaron a producirse las primeras unidades de este avión, que sería puesto ya en servicio a principios de la década de 1970, en las que ya permanecería como un avión con capacidad STOL, que tuvo grandes prestaciones y que incluso llegó a participar en alguna misión de intercepción y salvamento de algún avión norteamericano, hasta principios de los años 2000, en los que, sin embargo, aún ha seguido siendo exhibido en diversas exhibiciones aéreas, valga la redundancia, dentro de Suecia, siendo sin duda uno de los cazas de combate mejor valorados de la Guerra Fría. Aquí pueden ver el aterrizaje de uno de estos ejemplares. Y bien, esto ha sido todo sobre la historia del caza de combate Saab 37 Viggen. Y si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.